Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Ha habido un nuevo golpe de estado en África y nuevamente en una excolonia francesa que es Gabón. En la madrugada del 30 de agosto, varios militares del Comité para la Transición y la Restauración de Instituciones aparecieron en la televisión nacional de Gabón y anunciaron que derrocaban al presidente Ali Bongo y que tomaban el poder en el país. Estamos presenciando un nuevo golpe de estado en África y además hay que entender esto en su contexto, ya que en el Sahel y en varios países de África, sobre todo en excolonias francesas, se vienen dando distintos golpes de estado organizados por varias juntas militares que ya no quieren saber absolutamente nada de los neocolonialistas e imperialistas franceses. Aún todo esto está muy reciente y tenemos muy poca información al respecto, pero ya podemos empezar a hablar acerca de algunas consecuencias, sobre todo podemos hablar de los factores que han propiciado que una nueva junta militar en Gabón haya tomado el poder y sobre todo cuáles pueden llegar a ser los efectos respecto a las demás juntas militares, como puede ser la de Burkina Faso, la de Mali, la de Níger, ¿no? Que además, con todas las amenazas que ha lanzado tanto Francia como la ECOWAS, pues hay que sumarle ahora el golpe de estado de Gabón. Así que creo que es muy importante hablar en este vídeo acerca del golpe de estado que se ha producido en Gabón y sobre los posibles efectos que puede llegar a tener esto que ha pasado en los últimos días en Gabón. Así que vamos con el vídeo. Esto es Replaneta. ¡Comenzamos! Lo primero de todo, creo que es importante hablar objetivamente sobre lo que ha ocurrido en Gabón. Bien, pues como os he dicho, en la madrugada del 30 de agosto, varios militares aparecieron en la televisión nacional de Gabón y anunciaron que tomaban el poder y además que derrocaban o deponían al presidente Ali Bongo. No solamente eso, sino que además anunciaron medidas urgentes para la nación que son la disolución de las instituciones, la anulación de las elecciones que se celebraron el 26 de agosto y el cierre de fronteras. Los militares de la Junta Militar que os acabo de mencionar justificaron el golpe diciendo que hemos decidido defender la paz poniendo fin al régimen actual. Bien, que luego os hablaré un poquito acerca de la familia Bongo, que ha sido la familia que ha gobernado Gabón desde hace décadas, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahora no se sabe muy bien si los militares golpistas han conseguido controlar todo el territorio nacional, porque se han reportado tiroteos en la capital, que es Libreville. Bien, además los militares se han afirmado que han detenido a Ali Bongo, a su familia, a varios médicos cercanos al presidente y a varias personalidades de la política de Gabón. Bien, es más, todo lo que ha ocurrido en Gabón es tan reciente que aún no se sabía muy bien quién iba a ser la cabeza de la junta militar. Bien, pero muchos afirman que el posible líder de la junta militar de Gabón puede ser Brice Clotaire Oligui Nguema, ya que aparece en varios vídeos y la gente, bueno, le llama presidente, incluso le levantan entre todos, le vitorean y demás. Entonces es muy probable que este militar sea la cabeza, el jefe de Estado de Gabón, si es que el golpe de Estado triunfa. ¿De acuerdo? Nada más conocerse el golpe de Estado, lógicamente, Francia, la ECOWAS, la Unión Europea y bueno, todos los organismos internacionales, occidentales sobre todo, han condenado lo que ha ocurrido, ¿no? Es como un golpe de Estado más y no pueden, o sea, no pueden pasar ni una más con lo que ya estaba pasando en Níger. Entonces lo han condenado. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido con los ciudadanos? Es que nada más conocerse el anuncio de los militares de que tomaban el poder en Gabón y que deponían a Bongo, poniendo fin al régimen de los Bongo, pues muchísimos ciudadanos gaboneses pues,
salieron a las calles para dar su apoyo a la junta militar. Bien, esto es, estamos viendo que muchos golpes de Estado que se han dado en África por parte de juntas militares ha tenido su apoyo en la población. ¿Por qué? Porque si bien estas juntas militares pueden llegar a tener un claro carácter nacionalista, no es lo mismo un nacionalismo de los países imperialistas que un nacionalismo de los países que están subyugados actualmente por el neocolonialismo, como pueden ser muchos de los países del Sahel o Gabón. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los primeros actos que han protagonizado las masas de Gabón ha sido pues, salir a las calles, vitorear a la junta militar, mostrar su apoyo a la junta militar y empezar a arrancar carteles de Bongo, sobre todo toda la cartelería relacionada con las elecciones que se celebraron el 26 de agosto. ¿De acuerdo? Esto es lo que ha ocurrido en Gabón. Bien. Y creo que es muy importante porque me imagino que muchos de vosotros desconoceréis la historia de Gabón, los datos políticos, económicos, sociales y demás de Gabón. Así que, bueno, voy a dar algunos datos para que situéis a Gabón y sobre todo para que conozcáis el régimen de los Bongo que llevan gobernando el país africano desde hace décadas. Y ahora entenderéis, por ejemplo, también por qué mucha gente ha celebrado que la junta militar tome el poder en el país. ¿De acuerdo? Bien. Pues lo que hay que entender es que Gabón fue una colonia francesa. Así que vemos que todo ese neocolonialismo francés se está desquebrajando, se está rompiendo en África, porque los golpes de estados que se han dado en los últimos años en África han sido sobre todo excolonias francesas. De modo que esto también tiene que llamarnos la atención. Bien, pues Gabón obtuvo su independencia en 1960. Los primeros años de Gabón estuvieron marcados por el control que ejerció el entonces primer presidente, ¿no? El presidente Léon Mba. El régimen de Mba fue un régimen con un claro carácter autoritario. O sea, suprimió muchas libertades, como puede ser la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, e impuso incluso un régimen unipartidista en el que gobernaba únicamente su partido. Bien, o sea, en la práctica, un régimen dictatorial, pero servil a Francia. ¿Y por qué digo servil a Francia? Porque Mba obedeció en todo momento las directrices francesas. Y no solamente eso, sino que además promulgó una constitución al gusto de los franceses. Lo que ahí se ve que muchos jefes de Estado de claro carácter dictatorial que ha habido en muchas excolonias han sido serviles para con sus antiguos colonizadores o colonialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se ve realmente de que estos personajes, estos jefes de Estado, no son más que títeres impuestos por las antiguas potencias que les habían colonizado. Bien, pues Mba falleció en 1967 y fue sustituido por Omar Bongo, que es el padre del presidente que ha sido depuesto con el golpe de Estado de Gabón. Bien, desde entonces la familia Bongo ha gobernado el país durante décadas y han sido también garantes del neocolonialismo francés en Gabón, y no solamente en Gabón, sino que además en muchas excolonias francesas en África. Bien, y en este sentido os quiero hablar acerca de algunos hechos que ha protagonizado el régimen de los Bongo en Gabón. Bien, por ejemplo, Omar Bongo acordó con Francia que le daban el derecho a los franceses de intervenir militarmente en Gabón si su familia, los Bongo, eran derrocados por las masas populares. Bien, es más, aún hay contingentes de franceses en Gabón. Bien, ya nos suena ese cuento, ¿verdad? Además, Bongo acordó dar preferencia en la venta de uranio y petróleo a Francia. Bien, recordad que Gabón es un país que consta de mucho petróleo. Bien, es más, pertenece a la OPEP. Bien, y además en política exterior, Bongo
aceptó decir que sí a todo, es decir, hacer amén a todo lo que dijera Francia. Bien, no solamente eso, sino que Bongo aceptó que Gabón se convirtiera en una base de operaciones para que varios mercenarios trabajaran dentro de su país para desmantelar la República Popular de Benín. Bien, que además, no sé si conocéis la República Popular de Benín, pero bueno, el gobierno de Benín llegó a llamarse marxista-leninista e incluso dijo que era de corte socialista. Pero sobre todo lo importante, porque esto se puede llegar a poner en duda, ¿no? Pero lo importante es que geopolíticamente estaba más cerca de la Unión Soviética, del bloque del Este, incluso Cuba y demás países, que de Europa y de Occidente. Y Gabón, en cambio, está totalmente alineado con Francia. Entonces, Bongo aceptó que Gabón se convirtiera literalmente en una base de operaciones para varios mercenarios para que desmantelaran ese régimen popular de Benín. ¿De acuerdo? A partir de 1990, Bongo tuvo que relajar el régimen. No podía seguir de la misma manera el país. No podía seguir siendo tan autoritario. El régimen tenía que democratizarse en términos burgueses. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, relajó ciertas restricciones políticas y sobre todo sociales y aceptó un multipartidismo. Y no solamente eso, sino que además promulgó una constitución de claro carácter democrático burgués, pero también siguiendo las directrices de Francia. Bien, desde entonces, las distintas elecciones que ha habido en Gabón siempre ha sobrevolado la sospecha de fraude electoral. Porque Bongo ha ganado muchas elecciones en Gabón, pero en todas las elecciones que ha ganado no ha habido ni una sola vez en el que no se le haya acusado de fraude electoral. Porque es que literalmente Bongo es un títere de los neocolonialistas e imperialistas franceses en Gabón. Bien, y a estos les interesa que este señor siga en el poder. ¿Por qué? Porque les da un trato preferencial con las materias primas que tiene Gabón. Porque históricamente les ha permitido desmantelar otros regímenes hostiles a Francia. Entonces, claro, la familia Bongo tenía que seguir en el poder. De modo que, pese a haber sospecha de fraude electoral, tanto Francia como la comunidad internacional dijeron, bueno, que pase, se lo aceptamos, ¿no? Cuando en otros países, cuando ya hay una mínima sospecha, fraude electoral, ¿no? Pues bueno, eso es lo que ocurre con la familia Bongo en Gabón, que son los garantes del neocolonialismo en este país africano. Bien, sabiendo esto, tenéis que tener en cuenta también algunos datos económicos de Gabón. Este país africano tiene mucho petróleo, y es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es decir, de la OPEP. Bien, así que nuevamente vemos qué es lo que puede chupar de ahí Francia. Y no solamente eso, sino que además también Gabón tiene uranio. Recordad lo que Níger había hecho con Francia con el uranio. Así que bueno, Francia tenía una vía de escape también con Gabón, pues parece ahora que si esta junta militar se corta relaciones con Francia, a Francia se le puede empezar a acabar el grifo del uranio. Bien, y bueno, ahí os voy a dar otros datos económicos. Objetivamente hablando, Gabón no tiene unos malos indicadores económicos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, es el cuarto país de África con mayor índice de desarrollo humano y el tercer país con mayor renta per cápita. Esto es real. Estos son datos económicos, son indicadores económicos de un país africano que, bueno, en comparación con el resto del continente, tampoco están tan mal. Bien, pero todo esto que os he hablado contrasta con la enorme desigualdad existente en el país. Porque, por ejemplo, si vamos al coeficiente Gini, bien, veremos que tiene un coeficiente de 0,415 y está en el puesto 106 de 159. Esto es un país bastante desigual. Bien, para que os deis cuenta, por ejemplo, Omar Bongo, el padre del actual presidente depuesto, pues era una de las personas más ricas del planeta. Y esto contrasta con el resto de la ciudadanía de Gabón. ¿Por qué? Porque la media de los ciudadanos de Gabón vivían, cuando estaba vivo Omar Bongo, vivían con menos de $2 al día. Sabemos a un señor, un pez gordo del petróleo, forrado hasta las cejas,
siendo una de las personas más ricas del mundo, y su pueblo viviendo con menos de $2 al día. Bien, estos son, bueno, los datos económicos. Así que vamos un poco a por qué se ha podido producir este golpe de Estado en Gabón. Bien, pues esto tiene relación con las últimas elecciones que se celebraron el 26 de agosto de este mismo año. Bien, ¿por qué? Porque, bueno, supuestamente las elecciones las ganó Ali Bongo con un total del 64,27% de los votos. Bien, pero tanto la oposición como la actual junta militar han denunciado que ha habido fraude electoral. Ya os he dicho que desde que Bongo aceptó un régimen multipartidista, no ha habido ni una sola elección en el que no se le haya achacado a los Bongo que haya habido fraude electoral. Y esta vez ha ocurrido lo mismo. Bien, un hecho significativo es que, por ejemplo, en las elecciones de 2016 hubo una sospecha, pero muy fuerte, de fraude electoral. Porque Bongo ganó al líder opositor con tan solo 6.000 votos. Bien, y incluso hubo observadores internacionales que dijeron, aquí huele algo mal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que claro, como los Bongo son los títeres de los franceses en Gabón, pues bueno, no pasa absolutamente nada. Pues sabiendo esto que ocurrió en 2016, en agosto de este mismo año, cuando ha habido elecciones, la comunidad internacional ni siquiera ha mandado observadores internacionales para ver si ha habido irregularidades en las elecciones de Gabón. Se lo han callado, o sea, les ha dado absolutamente igual. Han pasado completamente del tema. Y, además, los organismos nacionales, es decir, los militares, la oposición política de Gabón, dijeron que hubo muchísimas irregularidades en las elecciones de agosto. Por ejemplo, hubo colegios electorales que abrieron con horas de retraso. O sea, algo totalmente anormal, o sea, que no es normal en un sistema democrático burgués. Y, por ejemplo, cuando Ali Bongo ganó las elecciones en 2016, ya hubo protestas. Pero esas protestas no fueron a nada, porque fueron reprimidas. Pero en 2019 hubo un intento de golpe de Estado que fracasó. Pero hubo un intento de golpe de Estado. O sea, ese pozo en contra de los Bongo, ese sentimiento anti-Bongo y sobre todo anti-colonialismo francés, porque Bongo, el régimen de Bongo, los Bongo, la familia Bongo, ha sido un títere de Francia en Gabón, pues siempre ha habido ese sentimiento, ¿no? Y en 2019 pues hubo un intento de golpe de Estado que fracasó. Pues esta vez el golpe de Estado pues parece que está bien encaminado. ¿Por qué digo esto? Porque aparte de detener a los Bongo, el contexto geopolítico favorece a la junta militar. ¿Por qué? Porque Francia ya se ha llevado varios tortazos en sus antiguas excolonias en el Sahel. Mali, Burkina Faso, Níger. Ahora, el contexto geopolítico beneficia a la junta militar de Gabón. Y parece ser que, bueno, si llegan a controlar el territorio nacional, pueden hacerse con el poder de verdad. Bien, esto puede suponer un nuevo tortazo a Francia, porque le cortan el petróleo de uno de los principales proveedores de petróleo y nuevamente entramos con el uranio. Y recordad que el uranio es muy importante para Francia porque hizo una apuesta por la energía nuclear. Pero esto hay que ver también con la amenaza de la ECOWAS, porque la ECOWAS ya había amenazado a Níger de intervenir militarmente en el país. Pero ahora también se les abre otro frente, que es Gabón. De modo que la situación está muy complicada y parece que África en los próximos años se va a convertir en un escenario bastante potente, bien, y que hay que estar muy al loro. Porque Francia es un continente con mucha gente, con muchas materias primas y todos los países del mundo, la mayoría de las potencias del mundo tienen intereses en África. Y ahí se puede realmente liar algo muy gordo. Otra de las cosas también que quiero decir es que deponiendo a los Bongo, Marruecos
se queda sin su mayor aliado en África. Marruecos ha sido un país bastante marginado en África, bueno, mejor dicho, se han automarginado con sus políticas, bien, y sobre todo sus políticas en política exterior, ¿no? Pues Gabón era su principal aliado, y no tanto Gabón, sino más bien los Bongo. Bien, pues deponiendo a los Bongo, literalmente Marruecos se queda sola. Sola no, tiene aliados, pero pierde su principal aliado. Bien, además, también hay que decir que, por ejemplo, la empresa minera francesa, como no, Eramet, ha paralizado toda la producción debido al golpe de Estado, ¿no? Han dicho no, por si acaso, porque aquí la situación, ya vivimos esta situación en 2019, en 2016, y bueno, por si acaso paramos la producción. Pero veremos qué es lo que pasa, porque si hay nuevamente amenazas contra la junta, contra una nueva junta militar en una excolonia francesa, tal vez lo que hace esta junta militar es aliarse con las juntas militares de Burkina Faso, Mali y de Níger, hacer una alianza, empezar a mirar para Rusia y cortar relaciones con Francia. Así que hay que estar muy atento a lo que pasa también en Gabón, que a todos nos ha cogido por sorpresa. Pero ya digo, esto es realmente un síntoma más de que África ya está hasta aquí del neocolonialismo. Mucha gente parece que no lo entiende esto. No, quieren cambiar de dueños. ¿Cómo cambiar de dueños? O sea, ya lo dije en el vídeo que dediqué a Níger y lo vuelvo a decir. O sea, parece que estéis demasiado acostumbrados al neocolonialismo y estéis tan acostumbrados a utilizar un paternalismo para con los africanos, ¿bien? Que creéis que no son capaces de regir su propio destino. Creéis que son tontos. Creéis que no pueden caminar ellos solitos. Claro que pueden caminar ellos solitos. Y de poner a una potencia como puede ser Francia, que les ha estado primero con el colonialismo y después con el neocolonialismo, oprimiéndoles política y económicamente, ¿no entendéis que pueden decir basta, se acabó? Y para necesitar ayuda, aparte de aliarme con países africanos, pues tal vez me acerco a Rusia y a China, porque sé que existe la geopolítica, porque sé que tengo que sobrevivir. Una persona que no entiende la geopolítica llegará a la conclusión de, oh, quieren cambiar de bando, quieren cambiar de dueño. Simplemente es entender la geopolítica y sobre todo entender de que uno no puede sobrevivir en la vida solo, y menos siendo un país como Gabón. ¿O pretendéis que Gabón pelee contra Francia, contra la ECOWAS y contra todo el mundo? Con lo mismo que pregunté con la cuestión de Níger. Claro que no. No pueden. Porque son un país pequeñito, porque no tiene una potencia bélica muy grande. Lógicamente, si le amenazan, lo primero que hará, creo yo, será aliarse con las juntas militares del Sahel. Y si necesita mayor ayuda, se acercará a Rusia, a China y a quien haga falta. Y que no entienda esto, no entiende la geopolítica. Y esto no es lavar la cara a Rusia y China. Y me diréis, es que Rusia y China también tienen intereses en África y en estos países. Hombre, lógicamente, claro que sí. Nadie lo niega. Nadie lo niega, cada uno barre para su casa. Pero hay que entender también la geopolítica. Hay que entender en qué se tiene que apoyar y en qué no se tiene que apoyar. Porque si uno pretende librar una lucha él solo contra todo el mundo, no, seguramente lo pierda. Bien, entonces hay que estar muy atento a lo que pasa en Gabón. Ahora mismo, ya os digo, no tenemos suficiente información, no sabemos lo que se va a dar en Gabón. Hay que estar muy atento a las nuevas medidas políticas que anuncie la Junta Militar. Si la Junta Militar acaba tomando el control realmente en todo el país, porque ahora mismo también hay peleas, batallas, ¿no? Tiroteos en la capital. Así que hay que estar muy atento a lo que pasa con la Junta Militar en Gabón y hacia dónde se encamina, sobre todo en materia geopolítica. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos escritos por nosotros y de otros autores a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Así que eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!